Cápsulas de vida para avivar el alma y el espíritu. Shalom, bendiciones para todos. Mi nombre es Carolina Garzón y el día de hoy voy a acompañarlos en esta cápsula de vida titulada Del enojo a la ira. ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha enojado? Yo creo que sí, todos nos hemos enojado en algún momento, ¿verdad? Incluso desde bebés. ¿Cómo así? ¿Los bebés se enojan? Sí. Resulta que el enojo es el enfado, la alteración del ánimo, el cambio del ánimo, el cambio del temperamento. Los bebés también cambian su ánimo, ¿cierto? Cuando necesitan alimento, cuando necesitan que los cambie y lo expresan con el llanto. Es una forma de expresar ese disgusto, ¿verdad? Entonces, por eso, pues desde bebés nos hemos enojado en algún momento. Pero debemos tener cuidado de no cruzar esa delgada línea que hay entre el enojo y la ira. Sí, ¿cómo así? Pues resulta que estos dos conceptos no son lo mismo. La ira es relacionada con la furia, con la violencia, con la pérdida del control del temperamento, perder el control. Allí ya hay ira. Si nos damos cuenta, son dos conceptos diferentes. Entonces, ¿cómo podemos guardarnos de llegar a la ira? Pues nuestro Padre Eterno nos lo enseña en su palabra. Y vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Eterno. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Resulta que nuestro Padre nos enseña unos aspectos, 3 aspectos importantes. El primero, debemos ser prontos para oír. ¿Prontos para oír? ¿Cómo así? Pues resulta que debemos aprender primeramente a escuchar. A escuchar. Vamos a poner un ejemplo práctico. Puede ser algo curioso este ejemplo, pero incluso puede ser hasta real. Una información que nos puedan pedir, ya sea para el colegio, alguna tarea, algún trabajo, ya sea una información en el trabajo, algo en específico que debamos enviar utilizando nuestro equipo de computador, ¿sí? Algo de tecnología. Necesitamos enviar información a cierta hora del día, en la mañana, por ejemplo, en el transcurrir de un horario. Resulta que no lo pudiste enviar. Llega la persona, ya sea el maestro, el jefe, la persona, el familiar, que te pidió la información y te pregunta, ¿me enviaste la información que te pedí? No la pude enviar porque, y antes de que termines tu explicación, la persona se enfurece, se enoja y empieza a decir, ¿cómo así? ¿Pero cuánto se demora? Eso no demora nada, eso lo debía tener listo, ¿cómo así que no lo envió? Y puede desatar y hable cosas, que incluso hay personas que pueden desatar y decir palabras de maldición, palabras hirientes, ¿cierto? Pero una vez la persona termina de decir todo lo que tenía que decir, tú continúas tu explicación y le dices, perdóneme, no lo pude enviar en las horas de la mañana porque resulta que se fue la luz en todo el sector. ¿Qué dice la persona? Ok. Oiga, y se pone a pensar, con razón no me podía comunicar. Bueno, pero ya te ha dicho un montonón de cosas y se enojó sin justa causa. ¿Por qué? Por no haberte escuchado primero. Ahora, ¿puede haberse enojado de todas maneras una vez te haya escuchado? Sí, claro que sí. Si de pronto las razones fuesen excusas, ahí sí ya habría lugar a enojarse. Pero enojarse sin perder el control y corregir con autoridad. Ahí ya hay una diferencia. Bueno, ahora el Padre nos enseña que debemos ser tardos para hablar. Volvamos a este ejemplo. La persona empezó a hablar y hablar cosas sin pensar, primero sin haber escuchado,
y pudo haber dicho cosas sin pensar y cosas que hirieron. Adicional, el tono de la voz. La persona pudo haber usado un tono de voz ya con furia, con violencia, y allí ya era. Resulta que nosotros podemos enojarnos y corregir con autoridad. Una cosa es elevar o cambiar el tono de voz para corregir con autoridad. Y otra cosa ya es gritar y subir a tal punto el tono de voz que ya muestra furia, rigidez y violencia. Ahí es donde el Padre nos enseña que debemos ser tardos para hablar. El Padre también nos enseña en su palabra que nuestras palabras debemos cuidarlas, ¿verdad? Algo también en lo que el Padre nos invita a ser prudentes en nuestro hablar, el ser tardos para hablar, porque resulta que en Mateo 12:36 Él nos dice: cada palabra ociosa que sale, que decimos, que damos, que hablamos, ¿cierto? Los hombres, de esas palabras debemos dar cuentas a nuestro Padre eterno. Entonces, esto también es adicional a este punto de que debemos ser tardos para hablar con sabiduría y con prudencia. Ahora sí continuamos, nos dice el Padre que debemos ser tardos para airarnos. A esto, aquí a este punto es donde ya debemos haber prevenido con los 2 puntos anteriores y no cruzar esa línea hacia la ira. ¿Por qué? Si no tenemos en cuenta los puntos anteriores, podemos perder el control de nuestro temperamento. Ahí es ya cuando nos transformamos. Ya nos enfurecemos, hablamos con rabia, con odio, con resentimiento, con furia, con violencia. Incluso hasta nuestro cuerpo también. Hay personas de ponerse en rojos, como un fosforito, dicen por ahí. Pero es de acuerdo a que no podemos perder el control. En ese tercer punto que nos invita nuestro Padre Eterno, de ser tardos en airarnos, es de tener el control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, incluso de nuestras acciones, porque la ira puede llevar a la violencia no solo verbal, sino también física. Si eres alguna de las personas o conoces alguna persona que pueda pasar muy fácil del enojo a la ira, ora al Padre Eterno y pídele, como dice en el Salmo 141:3, que ponga una guarda en tu boca, como un candado a tu boca, que selle tus labios. Es mejor a veces callar que desatar y decir palabras que nos hagan enojar y nos lleven a la ira. De ser prudentes en nuestro hablar, que aprendamos a escuchar primeramente, que tomemos el control de nuestra voz y de nuestras palabras y tomemos el control de nuestro temperamento. Entonces, recordemos que no es malo enojarnos, es algo natural y es algo bueno cuando queremos corregir a las personas. Por ejemplo, nuestro amado Yeshua se enojó. Sí, claro, él se enojó cuando se hacían cosas injustas e incorrectas. Y corrigió, claro que corrigió. Él se enojó en el templo cuando se estaba usando el templo para las cosas que no eran. Y corrigió sabiamente. Lo malo es que cambiemos y traspasemos esa línea del enojo a la ira, como nos lo dice nuestro Padre también en su palabra, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, nos dice nuestro Padre Eterno: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos enojarnos sin llegar a pecar, sin pasar del enojo a la ira. Podemos decir palabras que destruyan si no tenemos el control de estas 3 cosas.
pero podemos decir palabras con autoridad y corrección cuando haya alguna falta, cuando estamos enojados. Y eso traerá bendición y cambio. Les bendecimos y les amamos. Shalom.